later, but you know. Let me pull up a few chairs to put the stuff. Just like, okay. You look so nice. Nice and chill. Oh, it looks good on you too, apparently. Bueno, vamos a empezar la clase. ¿Hay café o no hay café? Oh. No siento no siento el agua cayendo, ni el olor. Bueno, muchachos, terminamos la semana pasada un estudio que nos cogió alrededor de, calculo que fueron como 8 clases quizás, del libro de Job. A ver, ¿qué aprendimos del libro de Job? Y una sentencia breve. A ver, Job, ¿qué significó Job para ustedes? ¿Habían leído el libro de Job anteriormente alguno de ustedes? Okay. A ver, el personaje Job, la enseñanza de Job. La gente habla mucho. ¿Qué es de Job? Que la gente habla mucho. Y en las muchas palabras, muchas veces ¿qué pasa? No dicen nada. Estas a veces el error, ¿eh? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de Job? Porque es un libro extenso. Es uno de los libros más extensos de la Biblia, de hecho. A ver. Que no necesariamente cuando te vienen cosas en la vida inesperadas, Ajá. que no necesariamente es algo que tú hiciste mal. No es un castigo. No es que todo eso que pasó Job estaba siendo castigado por el Señor. Esa era la tesis de sus amigos, de hecho. Si hiciste algo malo, tienes que haber hecho algo malo y bien malo. Tienes que ser bien hipócrita. Y tiene que haber cosas muy confusas y muy veladas en tu vida cuando te ha llegado esto. Porque recuerden que para el hebreo era muy importante y una seña del favor del Señor cuando la persona tenía riquezas, cuando la persona estaba bien económicamente, cuando la persona tenía muchos hijos, cuando la persona era respetada. Cuando comienza el libro de Job, ¿cómo definen a Job? Como el hombre más importante de la tierra y del oriente. Es decir, que Job no era un cualquiera. Y miren, ¿qué género de literatura se enmarcaba el libro de Job? Si recuerdan ese detalle. En sabiduría. Un género de literatura donde hay mucha sabiduría en lo que se dice. Fíjense que el libro de Job, excepto los 2 primeros capítulos, que es la escena esa, diríamos el preludio del libro, cuando se encuentra allí la conversación entre Satanás y Dios en las esferas celestiales y se desarrolla todo el drama. Y el último capítulo, todo lo demás, todos esos capítulos que vienen siendo 30 y tantos capítulos, se dan cuenta que está escrito en la Biblia de ustedes como si fuera un verso. Se dan cuenta que no está escrito así de continuo. Es como si fuera un él. Y ahí hay mucha sabiduría en lo que se dice. El libro que vamos a estudiar hoy también está catalogado dentro del libro de sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? Que diríamos que el libro de sabiduría o sapiencial por excelencia que tomamos en nuestra Biblia es precisamente el libro de Proverbios. Alguien dijo que, porque miren, Proverbios es un libro práctico. Hay, inclusive, yo conozco mucha gente que como tiene 31 capítulos, ¿qué hace? Que lee un capítulo diario. Buena práctica. Porque miren, la sabiduría práctica, la practicidad, los consejos que tiene Proverbios, es bueno refrescarlos y todos los días leerlo. Cuando llegue el siguiente mes, vuelvo a refrescar lo que leyó. Miren, aquí nadie tiene la mente tan buena. A veces uno lee algo y cuando da 4 vueltas se lo olvidó. Ahí me mete la riqueza que tiene la Biblia, muchachos. Alguien dijo que lo más parecido, por tantos temas prácticos que toca en el Nuevo Testamento, sería el libro de Santiago. ¿Qué es lo que pasa? El libro de Santiago en el Nuevo Testamento es bien corto. Pero si hay un libro práctico que va a lo que debe hacer el ser humano en su conducta, es el libro de Santiago. ¿Qué pasa? El libro de Proverbios es un libro más extenso y es un libro que vamos a ver en unas cuantas clases. No 31 clases, porque no podemos. De hecho, el sistema que llevamos de estudio nos sugiere solamente que lo demos en 4 clases. Entonces yo voy a saltarme un poquito la sugerencia esa, pero no puedo tampoco extenderme mucho. Vamos a ver algunas cosas generales. ¿Qué cosa es un proverbio? A ver, antes de entrar ahí. Para ustedes, ¿qué cosa es un proverbio? ¿O han oído la palabra proverbio? Porque puede ser que alguno ni siquiera haya oído la palabra proverbio nunca. Como dichos, refranes. Un dicho, un refrán. ¿Y qué cosa es un refrán, un dicho? Pónganme un ejemplo.
El que buen árbol se arriba, buena sombra. El que buena cosa arriba, buena sombra lo cobija. Buen árbol que hay arriba, ¿no? A ver, En pocas palabras, trata de dar una lección. en pocas palabras, tratar una lección. A ver, dígame, miren, en todos los países hay muchos dichos. El cubano es muy dicharachero. Y estoy seguro, no solamente los cubanos, toda Latinoamérica está llena de dichos. Cuando uno llega a Estados Unidos inclusive, que es para uno un país extraño en cierta forma, y te pones a leer y ver, te das cuenta que los dichos están bien que abundan. Pero hay un detalle, que independientemente de que cada uno de los países de Latinoamérica o del mundo tenga sus dichos, mira, yo estoy convencido de que los dichos vienen de Dios. Porque cuando tú trasladas la Quizás sí, sabiduría, quizás no. bueno, quizás generalizar, Sí. es malo, pero hay... Quizás muchos vienen, pero miren, yo no voy a entrar porque no soy especialista en literatura antigua, ni mucho menos pero si ustedes se deciden un día a leer la crítica seria que hay sobre Proverbios, se van a dar cuenta que no podemos desligarlo. Sería necio desligarlo de la literatura sapiencial que tenían los egipcios, los babilonios, en Mesopotamia. Creemos que es inspirado por el Señor todo lo que vamos a estudiar ahora, pero en esta época que se escribe Proverbios, esta literatura estaba, diríamos, ese tipo de literatura de sabiduría estaba también a la orden del día. No se puede olvidar el detallito ese. Un proverbio, miren, cuando leemos la Real Academia, que es al fin y al cabo la que rige nuestro idioma, dice que un proverbio pues, es una sentencia, es un adagio o es un refrán. ¿Me dicen ustedes? ¿Y qué cosa es un adagio? ¿O qué cosa es un refrán? Se lo estoy poniendo más abajo. Miren, un adagio es una sentencia breve. Y la mayoría de las veces tiene una enseñanza que es de tipo moral. La palabra adagio en español también tiene otra sección. A ver si algún músico aquí de la clase lo sabe. Adagio es Bueno. momento. Adagio es un término musical que se usa, viene del italiano, que es cuando hay una pieza musical y le ponen adagio arriba, ¿qué significa, Melisita? Es lento. Que hay que tocarlo o hay que interpretarlo lento. Pero miren, en esto que nos ocupa, fíjense que una sentencia breve es una característica de los proverbios. El proverbio no es un párrafo, no son 4 hojas. Cuando ustedes nos mandan a hacer ensayos, ¿a quién le gusta hacer ensayos en la escuela? Los essays famosos. En Cuba, miren, eso se usa en todos los niveles. En Cuba le llamaban una composición. Haz una composición sobre este tema. ¿Qué es lo que pasaba? No había cosa que era más mami que hacer una composición en Cuba. ¿Y qué es lo que pasaba? Además se unía que los temas de las composiciones en Cuba siempre caían en la patria, en la bandera, en la revolución, en Maceo, en Martí. Entonces, imagínense ustedes, el tema de por sí era peliagudo, más debajo, entonces usé para regla que tres párrafos, que 4, que esto, que lo otro. Miren, jóvenes, el proverbio es corto. El proverbio no es habla. Gracias. Hay café de atrás, muchachos. Dice que también un proverbio puede ser un refrán. Un refrán es un dicho agudo, sentencioso, de uso común, que se usa mucho. Esa es una ventaja que tienen los proverbios. Son cosas que usted puede decirlas y por la brevedad puede guardarla y puede memorizarla. A lo mejor usted no memoriza. Por ejemplo, un padre, vamos a usar ese dicho que dijo, ese proverbio que dijo Pablo. Árbol que nace torcido. No, el que buen árbol se O el que buen árbol se arrima. Bueno, Okay. se le cobija. Si un padre le dice a su hijo, estoy seguro que, a no ser que el hijo sea un necio total, que por ahí también los hay, va a recordar más pronto eso que si el padre se pone y le da una explicación con 4 párrafos, con A, B, C, D, inciso A, 1, 2, 3 y 4. Si el muchacho tiene un poquito de obediencia, una mezcla de obediencia y sentido común, va a recordar más eso. Miren jóvenes, ¿cuál es el tema de este libro? Miren ahí, el tema grande y que se repite en todo el libro, sin lugar a dudas, es el tema de la sabiduría. ¿Y qué cosa es la sabiduría? Hay muchas definiciones para la sabiduría. Y estoy seguro que si preguntamos aquí, cada uno de ustedes me va a decir algo distinto. Pero miren, me gusta estas dos que tomé ahí. Sabiduría, la capacidad de utilizar el conocimiento. Puedes tener conocimiento, pero si no sabes usarlo correctamente, en el momento correcto, en el lugar correcto, puedes tener mucho conocimiento, pero no eres sabio.
Miren esta segunda que interesante, me gusta también mucho. Captar, la persona sabia, la persona que puede captar el significado de algo que está pasando, de una situación, y entonces pueda hacerlo de manera correcta y en el momento adecuado. ¿De qué le vale a usted tener mucho conocimiento si a la hora de aplicarlo o encontrarse en una situación determinada usted no sabe qué hacer? Les voy a traer después, un poquito más adelante, una historia de la vida real. Había conocimiento en las personas, pero le falló el aplicarlo en el momento correcto y vamos a ver qué pasó. Dime, Dani. El concepto que yo siempre he tenido de sabiduría, que es algo que es un don de Dios, es decir, que es Dios quien lo da la sabiduría, no es algo que el hombre porque estudie lo tenga. Conocimiento es una cosa, sabiduría, yo entiendo que solamente Dios es el que lo concede. El hombre puede tener mucha cultura. Sí, ok, Una persona puede ser muy el culta conocimiento, la cultura, todo lo que usted sabe. Exacto. Ahora, entonces, ¿y Dios le da alguna sabiduría a otros no? Yo creo que hay una dosis para todo, pero Y quizás en algunos tú tienes que dar un poquito más y a peor. mayor escala. Y a lo Porque mejor ahora tú Salomón tienes que- pidió, tenemos el ejemplo claro de Salomón. Salomón pidió sabiduría y Dios se la concedió, y por eso fue un hombre considerado sabio. Y yo voy a hablar de Salomón también ahora. Porque vamos a ver la sabiduría de Salomón hasta dónde llegó. De manera que como mira, la sabiduría es importante en la Biblia, hay personajes donde se destaca. Y como cuando pensamos en ellos o en lo que hicieron, tenemos que asociar indiscutiblemente a los sabios que fueron. Miren, está ahí a José. Dice que en una conversación con el faraón le dijo, puesto que Dios te ha revelado todo esto, dice que el faraón le dijo, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo, el vasto imperio egipcio, cumplirá tus órdenes. Solo yo estaré por encima de ti porque yo soy el rey. Es decir, que una persona sabia fue enseguida muy bien vista y puesta en un lugar prominente. Claro, sabemos también la historia bíblica, quién estaba detrás, quién estaba guiando con su mano y protegiendo el Señor a José. Y mire este segundo ejemplo, de Daniel. Y le dijo, tú eres Dios, tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios es el que revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Nadie en Babilonia podía revelar el sueño del rey. Y entonces llamaron a Daniel. Y luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente, lo colmó de regalos, lo nombró gobernador de la provincia de Babilonia y el jefe de todos los sabios del reino. Todas las cortes antiguas se preocupaban de tener allí un grupo de sabios, un grupo de gente que eran los que recurrían cuando había que tomar las decisiones grandes. Pueden traer sillitas al lado, me imagino que al lado también hay sillas. Muy contento de que siga llenándose la clase. Y miren, jóvenes, si la sabiduría es importante, esos son ejemplos del Antiguo Testamento, que miren el consejo de Pablo en Efesios. Tengan cuidado de la manera en que viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. ¿Es importante la sabiduría o no? No es conocimiento. Este mundo está lleno de gente con conocimiento vasto, pero hemos sido sabios. Estamos llenos de gente famosa, de gente rica, de gente exitosa, pero que no exhiben ni un tantito así de sabiduría. Jóvenes, el gran tema del libro es la sabiduría. Pero ¿qué pasa con la sabiduría? ¿Cómo buscar la sabiduría? Hay una declaración, jóvenes, que después la veremos más adelante en el estudio de este libro, que dice que la sabiduría comienza con la relación que tú tengas con el Señor. El principio de la sabiduría, si lo remitimos a la Reina Valera de 60, es el temor de Jehová. El principio, ¿cómo comienza? Si quieres ser sabio, ¿cuál es el primer paso? Relacionarte correctamente con tu Señor. No te relacionas correctamente con el Señor, no estás en el camino de la sabiduría. A lo mejor estás en el camino de la ciencia, en el camino de un bachelor, de un PhD, de una ingeniería, pero en el camino de la sabiduría no estás. Jóvenes, no crean que no nos aproximemos al libro de Proverbios como un libro de dichos que usamos en la vida diaria y vamos a repetirlo y que buenos son. Hay grandes y diríamos que el meollo de este libro es la enseñanza espiritual que hay.
y la necesidad de acercarse a Dios. Jóvenes, cuando tenemos una relación, jóvenes y adultos de esta clase, cuando hay una relación correcta con el Señor, las cosas nos van bien. No es problema de coeficiente intelectual, no es problema de IQ alto, no es problema de educación, de buena escuela, de buen college. Miren, esto estamos hablando de principios morales y comprensión espiritual. Y a través del libro nos vamos a dar cuenta. La palabra que es curiosa, jóvenes, la palabra que se usa como sabio en hebreo es la palabra hakam. Y la palabra hakam, cuando uno profundiza un poquito, es la palabra que se usa también cuando se definía a una persona que era experta en algo. Fíjense qué curioso y nos da idea de que la sabiduría es algo que se relaciona mucho con la vida práctica. La sabiduría no es una cosa que está flotando en el aire, no es una cosa teórica. El sabio no es para que tenga la teoría de sabio, el titulito de sabio colgado ahí, no hay títulos de sabio colgados en las paredes. Todos hemos sido testigos, me imagino, cuando hemos tenido la experiencia que muchas veces nuestros abuelos o abuelas o bisabuelos y gente que no tenían ningún conocimiento intelectual, como les comenté por ejemplo la semana pasada yo del abuelo mío, materno en este caso, un hombre que tuvo que empezar a trabajar a los 10, 11 años de edad, llegó hasta segundo grado, no le sabía sumar 2 más 2, pero sin embargo tenía, diríamos, una sabiduría para las cosas de la vida, para el consejo que nos daba como nietos a nosotros, que usted se quedaba asombrado. Estudio había, conocimiento había, educación había, no había ninguno. Y fíjate, ese fue mi caso, yo estoy seguro que muchos tenemos que aprender de nuestros abuelos, de abuelas, de bisabuelos. Jóvenes, miren, la palabra experto era la palabra que se usa en Éxodo, por ejemplo, cuando dice, y hablé con todos los expertos, con los que tenían habilidades especiales, para que hicieran las vestiduras del sumo sacerdote Aarón. Esa misma palabra, el experto, es la palabra sabio. También en Éxodo cuando dice, y vas a hablar a todos los sabios de corazón, fíjense, ahí se usa la palabra sabio, para que hicieran las vestiduras del sumo sacerdote. O en Crónicas cuando dice, cuenta con buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos para que construyeran el templo. La palabra experto es la palabra sabio. Así que vamos a partir de uno de los principios grandes que tiene este libro, que la sabiduría es algo que debemos usar en nuestra vida práctica. La sabiduría no es teórica, no es para tenerla ahí guardadita en la mente, es para usarla en la práctica. ¿Quién lo escribió? ¿Quién es el autor del libro? Bueno, miren, el libro en varias veces dice esta aseveración. Por ejemplo, Proverbios 1.1, ¿cómo se enuncia? Déjenmelo ahí. ¿Proverbios de quién? De Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el capítulo 10, por ejemplo, vuelvo a decir Proverbios de Salomón, y bueno, ahí ya empieza a hablar el hijo sabio, qué sé yo. Sin embargo, por ejemplo, Proverbios 25, miren lo que dice. Estos son otros proverbios de Salomón, pero que fueron copiados por escribas del rey Ezequías. Cuando Ezequías gobierna en Israel, Salomón hacía rato, cientos de años había pasado. Nos da idea, y es típico de este tipo de literatura, que muchos de estos proverbios, de estos dichos, de estos refranes, fueron recogidos de generación en generación. Y en los tiempos de Ezequías, que ya hacía cientos de años que Salomón no existía, se recogieron algunos y se escribieron y se incluyeron en el canon bíblico, en nuestro libro de Proverbios. Y cuando llegamos a Proverbios 30, miren lo que dice. Dichos de Agur, hijo de Jaque. Aparentemente Proverbios 30 incluye algo de sabiduría y parece ser que no lo escribió Salomón. Y Proverbios 31, el último capítulo, dice los dichos del rey Lemuel. Y entonces el famoso capítulo ese de la mujer virtuosa y qué sé yo, algunos, en honor a la verdad, algunos eruditos, estudiosos de la Biblia, piensan que el rey Lemuel, que se habla en Proverbios 31, era el mismo rey Salomón. Ahora, ustedes mencionaron ahorita a Salomón como un ejemplo de sabiduría, ¿sí o no? Salomón pidió sabiduría, ¿no es verdad? Cuando fue a comenzar su reino, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta del Señor al pedido de Salomón? ¿Cuál fue el pedido cuando Salomón pide sabiduría al principio de su reinado? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que ha sido sabio hasta para pedir.
Ajá, ¿y qué más? Sí, pero ajá, eso es... Que como pidió sabiduría, le va a dar sabiduría, pero también le va a dar Tú me has riqueza, pedido le va a sabiduría, dar- pero yo, Salomón, no solamente sabiduría. Como tú me has pedido sabiduría, yo te voy a agregar riqueza, esto, lo otro. El momento donde el reino de Israel tuvo la mayor extensión territorial fue en los tiempos de Salomón. El primero había sido Saúl, el segundo había sido David, padre de Salomón. Cuando llega Salomón, en su reinado de 40 años, fue cuando el reino de Israel se extendió más al norte y más al sur. El momento de más esplendor, de más riqueza que vio Israel fue en los tiempos de Salomón. Pero le he puesto una sentencia de abajo. Qué trágico que ni siquiera Salomón obedeció los preceptos que escribió en su propio libro. ¿Qué pasó con Salomón? Pues conocen la historia. Mujeriego. Y miren, mujeriego. Eso es lo primero que todos dicen, porque dice, la Biblia da una cifra que marea. ¿Cuántas mujeres concubinas y cuántas reinas? 700 y 300. Dios santo. Con la sabiduría se le fue con lo que... Miren, estuve leyendo, vamos a hacer una pequeña defensita de Salomón. Pequeñita, no lo tomen como ni siquiera literal. En estos tiempos de Salomón era muy común, y se siguió repitiendo en la historia, no es que eso, que muchas veces cuando el rey tenía que hacer una alianza y a Israel lo rodeaban, no eran grandes naciones, a veces eran ciudades pequeñas, ciudades-estados que se le llaman, y entonces una forma política de afianzarse, ¿qué cosa era? Casarse. Entonces, fíjate, yo le digo que Salomón fuera el angelito de las esferas celestiales. Pero entonces, como parte de, diríamos, la costumbre, como parte de lo que hacían los reyes, vamos a hacer una alianza con la ciudad de Jayalía. Entonces, el rey de Jayalía le daba la hija de Jayalía a Salomón. Con Kendall. Después hemos llegado a una región grande. Y así, imagínense ustedes, fue sumando y tuvo un impresionante harén de 1000 mujeres. Pero ¿qué pasó? No es por defender de Dios Salomón, que no solamente que esas mujeres entraron al reino, sino que permitió que vinieran con ellas sus dioses. Y dice la Biblia que esto fue lo que apartó el corazón de Salomón. Así que, sí, para la lección, que inclusive el hombre catalogado como más sabio, falló. Y falló grandemente y recogió en su vida los errores de ese fallo. La lección está en la Biblia para todos. ¿Cómo está escrito? ¿Cuál es la forma que está escrito de este libro, muchachos? Miren, como ya hemos dicho, en forma de proverbios, que es algo fácil de recordar, es algo fácil de memorizar y es algo fácil de que usted lo comparta con otra persona. En este tiempo la gente no tenía la Biblia como la tienen ustedes. Es una forma muy fácil, muy conveniente de conservar grandes verdades de uso práctico, era el tener un proverbio. Miren lo que dijo Cervantes, ahí la cumbre de la literatura en castellano. ¿Quién ha leído el Quijote aquí? Quijote es larguísimo. Dice, miren lo que dijo Cervantes. El proverbio es una frase corta que está basada en una larga experiencia. Qué buen proverbio, fíjense que él lo resumió también. La definición de proverbio la dio en forma de proverbio. Una frase corta basada en una larga experiencia. Miren algunos proverbios curiosos. Vamos a quizás salir un poquito de los normales estos que usamos siempre. Este de la isla de Creta. Miren cómo me dice. Cuando quieres un trago de leche, no compras La vaca entera. la vaca entera. ¿Sí o no? Está bien. Los serbios, si el vinagre es gratis, es más dulce. Que la miel, caballo pegado. No se miren conmigo. Miren lo que decían en la antigua Roma. Este dicho es de los tiempos de Jesucristo. El gato comería pescado, pero no quiere mojarse los pies. Dice que eso lo decían los políticos y los militares cuando había una persona muy tímida. El gato quiere comer pescado, el gato come pescado, pero no quiere mojarse los pies. Porque acá hay una versión. Miren jóvenes, siempre, en toda la historia, en la historia de toda la civilización y todos los pueblos han existido los proverbios. ¿Qué es lo que pasa? Que a pesar de lo útil que es un proverbio, a pesar de lo fácil que lo memorizamos, a pesar de lo fácil que lo compartimos, tenemos que acercarnos, jóvenes, al libro de Proverbios
como que lo que vamos a aprender son sobre todo enseñanzas de tipo moral y espiritual. A pesar de que nos vamos a dar cuenta que diríamos que hay muchas cosas que cualquiera diría, detrás de esto no veo nada espiritual, sí, jóvenes. Toda la enseñanza de Proverbios tiene un trasfondo espiritual. ¿Cuál es el versículo clave del libro? Hay algo que se repite muchas veces en este libro y es el temor de Jehová. Alguien dijo, el órgano del conocimiento espiritual es la obediencia. Jóvenes, queremos crecer en el conocimiento espiritual, lo que tenemos para ello es obedecer. ¿Cuál es el órgano que tenemos en nuestro cuerpo para escuchar? Cuando usted quiere decirle algo a alguien, si yo quiero decirle algo bajito a Brancito, ven acá, Brancito. Si yo quiero decirle algo a Brancito, ¿qué es lo que yo hago? Un secretico, ¿no es el secretico? A mí no se me ocurriría. ¿Sí o no? No, pero va a quedar desmaya. ¿Por qué? No, este niño está bañadito, ¿por qué? Porque el órgano para oír que tenemos en nuestro cuerpo es la oreja. Miren, jóvenes, queremos crecer en el conocimiento espiritual, tenemos que obedecer. La obediencia es el órgano del conocimiento espiritual. El temor a Jehová se repite mucho en este libro. El tema de la sabiduría, Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio, el primer paso para ser sabio. Y hay una característica también de los proverbios, de paso se la introduzco aquí. Muchas veces cuando hay una sentencia en proverbios, a continuación le sigue una, diríamos en sentido negativo. Dice, sin embargo, los necios son los que desprecian la sabiduría y la disciplina. Y esta misma idea de Proverbios 1:7 se repite en Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y conocer al santo, o conocer las cosas santas, es tener discernimiento. Jóvenes, esta es la clave del libro. Tu correcta relación con el Señor es la que te va a hacer sabio en la vida. No se les olvide esto. Y hay un detalle que se lo cuento bien chiquitito. Debemos también aproximarnos con esta idea al libro de Proverbios. Estos son cosas, lo que vemos en los Proverbios son, diríamos, declaraciones, son sentencias que son generales y que son casi siempre se cumplen. No son exactamente promesas que hay que ponerle el cuño como que van a ser así. No va a ser que alguno se defraude. Miren un ejemplo de ello. Proverbios 15:1. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Verdad o mentira? Cuando usted responde de forma amable, el enojo puede ser calmado. A 100% de las veces, a veces ni la respuesta amable calma el enojo. Miren, si alguno fue amable, en la cruz fue el Señor. Y la amabilidad no surtió efecto en los sinvergüenzas que estaban frente a él acusando y crucificando. Miren lo que dice Proverbios 22:4. Recompensa de la humildad y el temor del Señor. Es decir, la persona que es humilde y temerosa de Dios, dice Proverbios 22:4, va a tener riquezas, honra y vida. ¿Creemos eso? ¿Es sabio eso? Ahora, siempre es eso. Acabamos de estudiar el libro de Job. Un hombre humilde, temeroso del Señor, y pasó por una prueba que al final del libro es que entonces vuelve a tener riquezas, honra y vida. Jóvenes, Dios santo, les traigo aquí un ejemplo de la vida real. Conocimiento que no se aplicó en el momento correcto. En agosto del 80, el año del Mariel, con 125.000 cubanos cruzaron el estrecho y otros tantos pobres también se quedaron allí en las aguas del estrecho. Salía un avión en Arabia Saudita de Riyadh, la capital, aquí, y iba hasta la ciudad de aquí, cerquita de la Meca y Medina, las ciudades santas para el Islam. Cuando este avión sale, mírenlo aquí, era un avión similar a este. Estos aviones no se fabrican. ¿Se han dado cuenta que los aviones ahora ya ninguno tiene un motor aquí arriba, en la cola?
¿Se han dado cuenta de eso? Que la mujer está en la sala. A no ser que vaya a un país, quizás el tercer mundo, que todavía los tiene. Porque, o si usted va a Cuba, por ejemplo, todavía ve aviones que lo ven en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Y todavía en Cuba hay valientes que se atreven a montarse en ellos. Pero este avión, en su momento, era un avión moderno, estaba recién construido casi, llevaba como un año, sale en un vuelo, no sé si se encuentra, demoraba 2 o 3 horas, y cuando sale, detectan en algún momento del vuelo que había un incendio. Había aparentemente empezado un compartimiento de carga y sobre todo la gente de atrás se dio cuenta de esto. En este vuelo iban 287 pasajeros, el avión iba lleno y tenía bastante capacidad, 14 de tripulación, es decir, capitán, copiloto, ingeniero de vuelo, y las demás eran las hermosas, los flight attendants, las azafatas. Jóvenes, ¿qué pasó? Comenzó el fuego en el avión y pidieron permiso para virar, arriar y aterrizar. Miren, ¿alguno de ustedes tiene conocimiento de aviación? ¿O familia que sea aviador, piloto, todo eso? Miren, el ser piloto no es... El piloto tiene que hacer una cantidad de estudios y tiene que certificarse. No sé si cada 1 o 2 años volver a los simuladores y volver. No es que usted es piloto, terminó ya. No, y puede ser que te retiren la licencia. Yo estuve leyendo una historia de uno que no pudo pasar. Era piloto de unos ciertos aviones. Cuando vinieron la generación siguiente, se trató de certificar y no pudo. Y al final, entonces decidió que para no irse de este mundo, iba a ser entonces ingeniero de vuelo. Tuvo que pagarse el mismo estudio para no dejar este mundo, pero no pudo ser más capitán de avión en los nuevos aviones. Era el ingeniero de vuelo de este vuelo precisamente. Y jóvenes, sale este vuelo y piden permiso para aterrizar y regresar porque había incendio. Aparentemente, entre las cosas que fallaron, regresa el avión a arriar y cuando está aterrizando, el capitán debió haber, hay algo en la aviación que se llama parar, hacer una parada rápida en la pista y abrir las puertas y que la gente saliera. Y aparentemente, este hombre que tenía todas las certificaciones habidas y por haber, el copiloto igual, el ingeniero de igual, fallaron en esta toma de decisiones. Había conocimiento y no lo aplicaron de forma correcta en el momento que tenían que aplicarlo. ¿Qué implicó? Que llegue el avión, comienza a rodar por la pista, los bomberos esperando, y habían llamado por supuesto a la torre de control. ¿Y qué pasa? Que el avión, cuando todo el mundo esperaba que parara de forma brusca y abriera las puertas, no paró de forma brusca, siguió caminando hasta que se detuvo, las puertas no se abrían, y cuando por fin los bomberos abren las puertas después de minutos, lo que se encontraron adentro fue todo el mundo muerto. El humo había matado a todos, ni un sobreviviente. El desastre más grande hasta ese momento que había pasado en la aviación. Allí en la pista misma del aeropuerto de Arabia Saudita, todo el mundo quedó muerto. Había conocimiento, había certificaciones, habían pasado todas las pruebas habidas y por haber, pero en ese momento vital falló la decisión. Si hubiera parado de forma brusca, después llegaron a esa conclusión los organismos que investigan eso, y hubiera tenido la evacuación inmediata, se hubieran quizás salvado o todos o la mayoría. Jóvenes, es importante la sabiduría en la vida. Si no podemos caminar en este mundo, y diríamos que allí, como hay un dicho que dice que hay el elefante, si usted suelta un elefante en una, ¿cómo él dice? En una joyería, en una relojería, en una cristalería. Si usted suelta un elefante en una cristalería, ¿qué pasa? Suelte un elefante en una cristalería, cuando haga así nada más y se vire, no queda nada. Miren, joven, la sabiduría es importante. Vamos a ver entonces, en el poco tiempo que nos queda, el inicio de Proverbios 1. Zenón, un filósofo griego, 300 años antes de Jesucristo, dijo este dicho, este proverbio, este refrán. Recordad que la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. ¿Se sigue usando este dicho todavía? Con variantes se sigue usando. Los padres siguen repitiéndoselo a sus hijos. En boca cerrada no entran moscas, calladito te ves más bonito, o que lo vemos decir, óyeme, tienes dos orejitas, oye más y
cállate más. Miren, jóvenes, estamos en un mundo donde hay muchas voces, hay muchos sonidos que llegan a nosotros, ¿sí o no? ¿A quién le gusta oír la música alta aquí? ¿Te gusta, Michita? ¿Te gusta también? ¿Y a quién no le gusta oír la música alta? Miren, aquí tenemos músicos y fíjense, siendo músicos los dos hay un espectro. A uno le gusta oír la música alta y a otro no le gusta oír la música alta. Miren, jóvenes, hay muchas voces que pueden llegar a nuestras vidas en este mundo moderno que estamos viviendo, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros centros de trabajo. No todo el sonido, no todas las voces que vayan a nuestra vida van a ser las correctas. No todo lo que va a entrar por nuestros órganos sensoriales para captar va a ser lo que debemos seguir. En este tema de la sabiduría y proverbios, en estos primeros capítulos, el tema se va a desarrollar como una mujer que encarna la sabiduría y que está llamando, y que hace un llamado a todos los oyentes, a los jóvenes, a las personas. Vamos a ver en este primer tema esta sabiduría, qué voces está haciendo a las personas, porque después en la otra clase vamos a ver también que hay una negativa que también tiene voces, y vamos a ver a qué voz vamos a escuchar. Dios sigue tratando, jóvenes, de llegar al mundo con su voz, pero miren, muchas veces nos confundimos y nos dejamos ahí llevar por lo que no es. ¿Quiénes conocen a Pablito Milanés? No, yo sé que hay muchachos que lo pusieron así, pero Pablito Milanés, ¿quién es? A ver. Un cantante cubano que en su momento la nueva trova cubana y aquellas canciones de los años 70 y con su componente social, y tiene muy buenas letras, por cierto. Pablito Milanés, letras y sobre todo la música muy eso. En estos días que ha habido tanto revuelto en Cuba, ya Pablito Milanés es un hombre de 70 años, 70 y algo, fíjense. En estos días que ha habido tanta revuelta en Cuba, leí precisamente que él se pronunció por fin. Él tenía un compañero de estos inicios, que era Silvio Rodríguez, para mí un tipo despreciable, pero bueno, entonces Silvio Rodríguez dijo que esto de Cuba, que esto no pasaba nada, que esos videos son editados, dio su idea. Y Pablito se pronuncia por fin y dice que está en desacuerdo con eso, que eso es un abuso. Bueno, sí, se pronunció, diríamos, por la parte justa y correcta, pero lo que no es algo político quiero decirle, sino este tema de los sonidos. Tú sabes, cuando uno lee cosas en internet, a veces, usted está leyendo de Pedro y de pronto hay un link de algo que Pedro dijo en otro, pues entonces veo un link de Pablito Milanés hablando sobre reggaetón. Digo, ay, ya sabes que dijo Pablito Milanés de reggaetón. ¡Pim! Cuando lo pincho. El reggaetón no es música, eso no sirve para nada. Hizo trizas el reggaetón, eso no tiene ningún valor cultural, ni enseña nada. Qué valiente. Lo dijo, miren, jóvenes. Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, las voces siguen llegando, y está en nosotros ahora, ustedes muchachos y adultos de esta clase, el decidir y escoger qué voz escuchamos. La primera voz, la voz de la instrucción, y solamente quizás vamos a poder ver esto. Dice ahí, hijo mío, estoy en Proverbios 1, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Aquí hay en esta clase es híbrida. Aquí hay muchos muchachos que todavía dependen, o me imagino que todavía oigan lo que sus padres les enseñan. ¿Sí o no? Sí. Ustedes, sí, ese sí está muy... ¿Escuchan ustedes, jóvenes, ustedes la voz de sus padres? ¿O la voz de sus padres les entra por un... Hay un dicho que dice, te entra por un oído y te sale por el otro. Es decir, que eso es así, mire. Aquí no se queda. Y hay quien dice, ni siquiera te entra. Haz así, tienes una barrerita ahí que impide que llegue. Jóvenes, ahí dice, ahora les pregunto a ustedes qué creen de esto. La corrección la pone el padre y la enseñanza la pone la madre en el hogar. El padre es el que corrige y la madre es la que enseña. Díganme su experiencia como hijos. La mayoría de las veces. ¿Tú crees que la mayoría de las veces es así? Ok, No, a ver, tengo por acá la una idea. La chancleta voladora existe. ¿La chancleta de dónde venía en tu casa? ¿De papá o mamá? De mi mamá. Miren, en mi caso, la chancleta voladora, el cinto volador, el retozón, el alón de pelo, el pellizco, venía de mi mamá. Papi, jamás. Eso se lo he contado varias veces. No es que esté perdiendo la memoria.
Se los cuento porque aquí en esta clase hay muchos que se van incorporando y no estaban. En mi casa, la única vez que mi papá nos intentó dar, nosotros somos 3 varones. La única vez que mi papá nos fue a dar, nos mandamos a correr. Y el muchacho lo hace. Y claro, corrimos más que mi papá. Y nos escapamos, fuimos Sí, sí, a la momentáneamente. esquina de la casa, imagínense ustedes, casi una prima por allá. Y nunca regresamos. Después estábamos temblando cuando llega el momento de regreso. ¿Qué íbamos a hacer? Mi papá era un noble, él todavía está vivo, mami ya murió. Y cuando pasamos no regresó nada. Si esa huida hubiera sido con mi mamá, aunque regresábamos a las 10 de la noche, o el otro día, o otros 3 días, echar bicicleta, cintazo, pedir, antes nos iba a Nosotras coger. nos olvidamos. Mira, joven, yo creo que no exactamente, ni la corrección solamente la pone el padre, ni la enseñanza la pone la madre. Es una forma de decir, miren, aquí la idea no es llevarnos quién corrige o quién no, quién enseña. La idea aquí es que tienen que escuchar. Y así Si no, y no solamente escuchar, vamos a acompañarlo del postre y obedece. Si usted escucha, sí, vamos a suponer que usted no sea de los que le entra por aquí, le entra y se le queda aquí. Ay, qué rico, se le quedó donde debe quedarse. Pero usted no lo obedece y usted no lo procesa, ¿de qué le vale lo que escuchó? Hijo mío, jóvenes que están esta mañana aquí, escuchen lo que sus padres le dicen, escuchen lo que su madre le dice, porque esto será como una corona que va a adornar su cabeza. Miren, las joyas de la corona. Quisiera ir, el día que vaya a Inglaterra, que es un lugar que me gustaría ir, quisiera ir me parece que en la Torre de Londres, donde están las joyas de la corona, las que sacan en las ocasiones especiales. Y esta que está aquí, la corona de San Eduardo, es la más importante. Dice que cuando se corona un monarca, es que la sacan. Y el arzobispo la pone en la cabeza del rey o la reina. La reina de Inglaterra, ¿qué tiempo lleva en el reinado ahora? No se sabe. 10.000 años. Como 70 años. Esa mujer es decir, que esa corona de San Eduardo hace rato que no se saca. 2 kilogramos, dice que pesa, de oro, de piedras preciosas, y la ponen en la cabeza del que van a jóvenes. Esta belleza, eso es invalorable, me imagino que es difícil de calcular el valor que tiene eso. Con el escritor de Proverbios lo compara que cuando usted obedece la corrección y la enseñanza de su padre y su madre, lo que se pone en su cabeza es una corona de ese tipo. Y advierte el escritor, hijo mío, los pecadores van a engañarte. No vayas con ellos. ¿Han tenido ustedes, muchachitos y muchachitas de esta mañana aquí en la clase, amiguitos y amiguitas que nos han invitado a hacer lo incorrecto? ¿Han estado en alguna experiencia de algún amigo o amiga o compañero de trabajo para los que trabajan que los ha invitado a un lugar que un cristiano no debe estar, que los ha invitado a ver algo que un cristiano no debe ver? ¿No les ha pasado? Eso pasa, y si no les ha pasado, les va a pasar. El que tiene sentado al lado, el que trabaja con usted, que lo va a intentar llevar por su camino. No te dejes llevar por ellos, dice el versículo 15. Y les puse ahí entre paréntesis, la traducción literal es: no vayas por sus caminos. No camines el mismo camino que están caminando ellos. Apártate de su sendero. Les he puesto ahí el Salmo 1.1 en chiquito. Estas palabras del inicio de Proverbios recuerdan lo que dice el salmista. El Salmo 1.1 dice: dichoso el hombre, es feliz, tiene bendición el hombre que no sigue el consejo de la gente mala, que no se detiene en el camino de los pecadores. Jóvenes, hay momentos en la vida, como le pasó a José, que hay que huir. No puedes detenerte. Hay momentos en la vida que no puedes detenerte ni a pensar, ni a calcular, ni espérate que si me conviene, que si deja en este momento predicar y que Jesucristo huye. José, si no huye, la mujer de Potifar lo hubiera enredado. No se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Hay personas que no tienen que ser amigos de nosotros. Miren, estamos en un mundo donde la discriminación, y este sí, y este no, y espérate cómo hablo, y que si digo lo otro, y que si me rechazan, y políticamente correcto. Miren, yo no voy a caer en temas de política, pero ustedes no pueden acercarse ni al blasfemo,
ni a la persona que, a tenerlo como amigo en este caso, fíjense. Si te vas a acercar para predicarle y llevarle bendición a su vida, tienes que acercarte. Pero no hagan amistad, muchachos. No oigan el consejo. No se detengan a compartir con la persona blasfema, con el pecador, con el malvado. Apártate de sus senderos. Y miren lo que dice ahí. Acabarán por destruirse a sí mismos. Perderán la vida. El no oír el consejo sabio de papá y mamá en estos temas, hay muchos otros que veremos en estas clases, la destrucción va a caer sobre ustedes mismos. Es lo más lindo, que la destrucción y la pérdida van a ser las de ustedes. En la vida todo tiene un precio. Las decisiones de ustedes, si son correctas, los van a llevar a bendición en su vida. Los van a llevar a metas cada vez mayores y mejores. Si toman las decisiones incorrectas, si se relacionan con las personas incorrectas, si toman el camino que al Señor no le agrada, pueden hacerlo. Ustedes tienen libertad para hacerlo, pero no van a recoger un buen fruto. Fíjense que la Biblia es categórica. Se van a destruir ustedes mismos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Solamente nos hemos quedado aquí en la voz de la instrucción. La sabiduría. Una mujer personificada en la sabiduría está instruyendo a sus hijos. Si ustedes lo instruyen y usted no oye la instrucción, ahí es donde está el problema. Si usted no es obediente a lo que está escuchando. Seguiremos en la próxima clase con otras voces que llegan a nuestra vida, como es la tentación, como es la salvación, como es las riquezas. Y bueno, eso lo dejo ahí como un aperitivo para la semana próxima. Se acabó el tiempo. Vamos a ver. Decimos tu nombre, Padre. Te pedimos que la gracia y la bendición del Espíritu Santo repose en la mente y el corazón de cada muchacho en esta mañana y cada adulto. Ayúdanos, Padre, a ser sabios. Ayúdanos, Padre, a tener una relación correcta contigo, para que de ahí todas las demás relaciones en nuestra vida marchen bien, funcionen bien, Señor, y traigan bendición a todos. Pon claridad en estos muchachos, en estos adultos, Padre, en sus amistades, en lo que oyen, en lo que ven, en lo que tocan. Que haya compromiso, Padre, de ahí que cambien sus vidas, que haya obediencia a sus padres, a la enseñanza de sus maestros, de sus pastores. Que seamos bendecidos, Padre, te pido en el estudio de este libro de Proverbios. Y perdonamos a todos nuestra paz y nuestros pecados. Te pido en el nombre de Jesucristo. Amén.